En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso de Alicia Ramírez, Benito Luna, Silvia Luna, por la familia Martínez Cobian, por Ginny Ortega e hijos, la familia González Treviño, por Daniel Santelices Flores, por el eterno descanso de Emilia Alcalá, Pedrito Saucedo, José Guadalupe Perales, Juanita Sosa, Guadalupe Landavaso, Heriberto Ontiveros, Abel Salas, Alberto Cristián, María del Refugio Chávez, Aldo Paul Casillas, Francisco Esquivel, Ramiro Esquivel, por la salud de Enrique Martínez y Norma, por Eli González, por la familia Towns Díaz de León, la familia Towns Gómez, por los sacerdotes y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, quien la abundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos, ya que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios.
Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El tema del que trata el Evangelio y la primera lectura es un tema difícil. Es un tema difícil porque todos conocemos o tenemos cerca de nosotros a alguien que ha sufrido rompimiento, separación, divorcio, etc. Y duele. Y es un tema muy complejo, que a veces no se acaba de entender o no se acaba de ver la postura de la Iglesia o la postura del Evangelio. Sin embargo, el Evangelio en eso es muy, muy claro. Fíjense ustedes lo que dice Jesús en sus palabras. Todavía para los discípulos que tampoco lo entendían, vuelve a preguntar. Y Jesús lo vuelve a decir con esa claridad y con esa rotundidad. Y ellos estaban acostumbrados ya, en la ley de Moisés, que tenía 700 años, ellos ya estaban acostumbrados al divorcio. Y cuando Jesús dice estas palabras, ellos también se sorprenden. Y ninguno estaba en situación de divorcio. Pedro vivía con su familia y no sabemos qué otro de ellos, probablemente algún otro. Pero es una situación dolorosa como lo es ahora. Sin embargo, hoy en día se crea mucha confusión con este tema. Un padre dice una cosa, otro padre dice otra, uno opina algo, otro opina algo, se discute. Al final de cuentas, yo creo que lo central es lo más importante. ¿Qué dice Jesús? Porque al final de cuentas, yo les podría decir cualquier cosa, pero yo me tengo que basar en las palabras de Jesús, no en las mías, no en mi criterio, no en mi opinión, no en lo que a mí me gustaría, no en lo que yo deseo. ¿Qué dice Jesús? Porque al final de cuentas es lo que nos marca a nosotros. Porque ustedes siguen no al cura o a una persona, o a un obispo, ni siquiera al Santo Padre. Seguimos a Jesucristo. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice Jesús y nosotros trataremos de vivir con eso. Ahora, dicho esto, hay una cosa que yo siempre me pregunto, porque esa pregunta continuamente se presenta. ¿Por qué no se puede? Es como si yo le dijera a una persona: oye, ¿me puedo sacar un ojo? Pues la primera respuesta que me dice: ¿por qué te lo vas a sacar? Es que lo quiero azul. Y no, o sea, ¿cómo vas a hacer esa barbaridad? Te vas a mutilar, te vas a hacer daño para algo que según tú está más bonito. Entonces es una locura. Si en cambio, por alguna infección, por alguna enfermedad, por algún accidente, yo pierdo el ojo,
Bueno, lo hago por salvar el cuerpo, pero no porque quiera, sino lo hago por salvarlo. Entonces, es verdad, puede suceder. La Iglesia nunca está en contra de la separación, jamás. Sino que la Iglesia lo que está en contra del doble matrimonio, es decir, me divorcio para volverme a casar. Por la Iglesia, ciertamente. Esa es la diferencia. Ahora, hay otra cosa que yo digo, llevo no sé cuántos matrimonios en mi vida sacerdotal. De verdad son, creo que miles, pero no estoy seguro. Todos o el 99% llegan enamorados, hacen sus promesas de fidelidad, de respeto, etc. ¿En qué momento dejaron de amarse? Porque muchas veces te dicen, se acabó el amor. A ver, el amor no se acaba. El amor se muere por falta de cuidado, por falta de atención, por falta de... Es como una planta. Si yo una planta la dejo, no la riego, no la cuido, no la protejo, etc., se va a morir, pero porque yo la dejé morir. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué una persona que ama a otra persona, en qué momento dejó de cumplir o de cuidar ese amor? ¿En qué momento dejó de ver a esa persona como un regalo de Dios para verlo como una carga, como un castigo? Es verdad, y hay veces, hay situaciones que se dan, son ciertas, donde hay violencia, donde hay faltas de respeto, donde hay insultos, donde hay cosas muy dolorosas, infidelidades, engaños, en fin, mil cosas. Pues yo no digo que esa persona no tiene por qué aguantarse porque no le queda de otra. Si por el bien, su bien o el bien de su paz o la de la familia, dice es necesario romper esto, es permitido. Y eso no te aleja de Dios ni de la casa de Dios. Fíjense, hace 3 semanas una señora aquí mismo que vino por otro asunto, pero al final de cuentas me dijo, oiga padre, una pregunta, dice, yo hace 25 años me casé y no he vuelto a la iglesia. Y le digo, ¿por qué? No, hace 25 años me divorcié. Y le digo, ¿por qué? Pues que me dijeron que lo tenía prohibido. Le digo, ¿quién le dijo esa barbaridad? Pues no, X, me dijo. No, le dije, todos somos hijos de Dios y esta es la casa de Dios. Y por lo tanto, todos pueden entrar a la casa de Dios. Todos. Todos pueden venir a orar. Todos pueden venir a que Dios interceda, que me dé su gracia, que me dé su paz. Cosa distinta es comulgar. Pero yo le decía a esta señora, bueno, pero usted se volvió a casar, vive con alguien, etc. No, me dice, no, entonces usted, por alguien que le informó mal y que le hizo un daño, dejó de recibir a Jesús durante 25 años. Digo, lo lamento. Por eso le digo, no es la opinión de un padre o de una, es la opinión de lo que dice el Evangelio. Y yo, puede ser por unas circunstancias que todos conocemos, que hay situaciones, hay gente que está en una situación así. Yo no le puedo prohibir la entrada, Dios me libre, porque es la casa de Dios, no es mi casa. Porque Él viene a escuchar la palabra de Dios, no mi palabra. Pero yo sí le puedo decir a esa persona, el Señor dijo que hay que cumplir los mandamientos, y ya no solo por ese pecado del adulterio, sino por los 10 pecados, porque acuérdense que los mandamientos son 10. Imagínense que una persona me dice, padre, me quiero confesar porque robé, pero es que mañana voy a volver a robar. ¿Ustedes creen que yo le puedo decir, yo te perdono hoy y también lo de mañana? No se puede. Yo digo, no, discúlpame, no puedo. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, porque estás haciendo algo contra la ley de Dios, contra los 10 mandamientos. Repasemos los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, santificarás las fiestas, amarás a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo, etc. Pero yo tengo que cumplirlo los 10. Es lo que el Señor me dice. Para recibirme, cumple con estos mandamientos. A veces hay situaciones dolorosas, hay situaciones difíciles. No las quiero decir que no lo son, Ojalá yo tuviera la libertad de decirles, no pasa nada, hagan lo que quieran. Les mentiría y les haría un daño. Porque al final de cuentas es la palabra del Señor, no es la mía. Y luego, si alguien está en un caso especial, consúltelo de forma privada. No le pregunte a cualquiera. Pregunte a ver qué se puede hacer para entrar en comunión. Y luego hay casos, a veces tardados, a veces lentos, pero se puede hacer. Pero al final de cuentas, si yo quiero recibir al Señor, el Señor me pone condiciones para recibirlo. El Señor me dice, muy bien, me puede recibir,
¿Quieres mi bendición? ¿Quieres mi protección? ¿Quieres mi gracia? Con mucho gusto, pero cumple esto. Y ahora ya depende de cada uno lo que queremos hacer o no. Pero eso no me saca de la iglesia ni dejo de ser hijo de Dios. Todos los bautizados somos hijos de Dios. Esta es la casa de Dios. Pero sí el Señor nos pide también una forma de vida, un comportamiento. También el Señor quiere que nos portemos de un modo, que tratemos de cuidar. Y una última cosa, sobre todo para los matrimonios actuales. Cuando una pareja desgraciadamente llega al rompimiento, casi siempre llega cuando ya faltaron a las promesas del matrimonio. Y esas promesas casi los matrimonios no las repasan, porque cada pareja prometió: yo prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y prometí amarte y respetarte todos los días de mi vida. Cuando ya se llega a un rompimiento es porque mucho tiempo antes yo ya estoy rompiendo las otras promesas. Yo ya estoy rompiendo el respeto, el amor, la fidelidad, la comprensión, la caridad, el cuidado de la persona. Por eso no esperemos, bueno, yo no, porque no estoy casado, pero no esperen a que haya problemas para ver si en ese momento me separo o no. En ese momento voy a cuidar mi pareja, voy a cuidar mi matrimonio, voy a cuidar mi relación con la que tengo. Pero así como una pareja que se separa y no puede volver a casarse, es como si yo les dijera que yo tengo novia. Entonces, y algunos, estoy convencido que alguno me dirá: es que pobrecito, es que está solo, es que necesita compañía, es que necesita que lo apapachen o cualquier cosa. A ver, yo soy consciente de que hice una promesa de castidad ante Dios y yo renuncié a eso. Y yo, por más que esté solo, triste o lo que sea, primero es mi promesa ante Dios. Con lo cual, si yo o cualquier sacerdote hiciera eso, está cometiendo una falta contra su promesa. O sea, por eso les digo, el tema de la fidelidad nos compete a todos. Es algo que todos, ser fieles a Dios. A veces es pesado, a veces es difícil, a veces es doloroso, sí, pero yo no quiero perder mi amistad con Dios. Yo quiero seguir recibiéndolo. Por eso les digo, no es un tema fácil, es un tema difícil porque todos conocemos situaciones muy dolorosas, pero cada caso se analiza, se ve, pero sobre todo, no perder de vista, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere? Por encima de qué es lo que yo quiero, qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios espera, para luego también yo esperar de Dios la respuesta. No puede ser que yo espere de Dios todo lo que Él me prometió, pero yo no cumpla lo que yo prometí. E insisto, y no me centro en ese problema, me centro en todos, porque Dios me pidió caridad, respeto, perdón, amor, entrega, poner la otra mejilla, etc. Es muy difícil seguir al Señor, soy consciente, pero si el Señor nos pide que lo sigamos es porque se puede. No me va a pedir una cosa imposible, y Él me dará su gracia y su fortaleza. Es solo dejarnos guiar por Él, confiar en su gracia y seguir adelante. Así sea. Creo en un solo Dios, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarda mi alma para vida eterna. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu intercesión a obtener todas las bendiciones de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Que tengan buena semana, que Dios les bendiga a todos.